Hola. Uy, soy Hola. Bea. Y tengo un nombre raro de mamá. Ah, Espera, sí, que me lo cambio. te lo puedo cambiar yo también. Nada, no, ya lo cambio. Espera. Hola, Buenas, ¿qué tal? bien. ¿Me ve bien? La playa. ¿Qué? No me acuerdo cómo se cambiaba. ¿Qué Ay, ¿cómo queréis se quita? cambiar? Yo quiero No, el cambiar. fondo, da igual. Donde pone vídeo abajo a la izquierda, en el desplegable se pone, Ah, sí, vale, es verdad. ahí se elegía fondo virtual. A mí eso no me funciona, por cierto. A mí me hace un efecto muy raro, ¿ves? En fin, El Mac. seguramente. Bueno, va entrando por aquí la gente. Hola, Antonio. A ver si veo. Algunos no tenéis micrófono. Bea, no tienes micrófono. Bueno, Yo sí que tengo micrófono. ahora sí, pero a tu momento Pero no. que me lo desactivo para que no se oiga nada. Ah, Pues vale. si hablo ya lo activaré. Vale, perfecto. Bueno, pues esperamos un par de minutitos a que entre más gente. Imagino que no habréis practicado nada, ¿no? Yo no he tenido tiempo. ¿No has estado en casa? No, he estado liada. Es que tengo que maquetar un periódico que lo tengo que entregar mañana. Entonces he estado con eso. Cuando lo entregue mañana ya seré libre. Vale. Bueno, pues un minutito más y empezamos. Hoy partiremos de un ejercicio. Me están pasando unas cosas muy raras. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, He reiniciado 2 veces Excel a ver qué pasaba. Se me han perdido los nombres de las columnas. anda, ¿y eso? No tengo ni idea. Y es que además cuando abro la hoja, los números me salen al revés. Se te ven raros, del 23 Yo- al 40 al revés. Al 40, Debajo del exacto, 23. eso me ha pasado y no tengo ni idea de por qué. O sea, Y cuando si me lo vuelves a desplazo, abrir, ¿ves que los números salen al revés? Sí. No si lo lo sé vuelves a por qué. abrir no te cambia. Y de hecho ahora ves, estoy perdiendo aquí celdas. No sé qué está pasando. Algo me está. Se ha debido de contagiar también del coronavirus la Excel. Bueno, da igual. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Que tengo apuntadas hoy varias cosas para ver. A ver, voy a empezar por una herramienta que a mí me gusta mucho de Excel y para eso necesitaba tener una hoja de cálculo hecha con estos datos, ¿vale? Os la explico muy rápidamente porque es muy sencilla, es decir, esto no es más que los datos de una hipotética empresa que se quiere vender una bicicleta mountain bike a 312 euros, es una especie de estimación, que es lo que quieren hacer, y cuentan con una serie de gastos fijos mensuales, ¿de acuerdo? En alquiler, en teléfono, maquinaria, etcétera. Esto lo pagan sí o sí todos los meses, con lo cual da un total, que lo pongo ahí en otro color para que lo veáis, de 6.549 euros. Y luego hay un total aquí que no se ve, pero bueno, que es la suma de los materiales, la mano de obra, el empaquetado y el transporte, ¿de acuerdo? No me diréis por qué no sale, porque ahí está. Ahora mira, si lo reduzco sale. Entonces, digamos que partimos de esta base, ¿vale? Con arreglo a eso, lo que la empresa ha hecho, se ha hecho esta pequeña hoja de cálculo, en donde con una sencilla operación, que no es más que una fórmula bastante fácil de multiplicar las unidades que vende por el precio que las vende y restando los costes fijos y los costes variables, al final lo que le va saliendo es dependiendo de si vende 10, de vende 15, etcétera, veis aquí que sale un valor en negativo. No sé si la idea la pillamos, ¿no? De acuerdo. Vale, entonces, imaginemos que esta empresa, pues como obviamente podéis ver, bueno, aparte de lo hecho esto, que se puede aquí poner, si cambio esta cifra, cambia toda la tabla, porque estos números de aquí están basados en estos de aquí. Imaginemos que esta empresa, partiendo de este supuesto de que empezaba con 40 bicicletas y perdía 3.829 euros, bueno, cuanta más hace, obviamente menos pierde, pero vamos a suponer, imaginemos que aquí, si os dais cuenta, con 80 bicicletas esta empresa, tal y como tenemos estos datos ahora mismo, perdería 1.109 euros, ¿vale?
Bien, pues vamos a ver una herramienta que nos va a permitir hacer el cálculo al revés. Es lo que se llama en Excel la búsqueda de objetivo. La búsqueda de objetivos es decirle a Excel, yo quiero que en una celda salga un valor concreto y para que eso suceda, yo te voy a dar permiso para que modifiques otra celda. Visto de otra manera, imaginaos que dijéramos, oye, mira, es que con 80 bicicletas quiero llegar al 0, que es el punto muerto. ¿A qué precio tengo que poner la bicicleta? Hombre, podríamos venir aquí donde pone 312 y decir, voy a ver si la vendo a 400, pruebo y veo que sí, que gano dinero. Pero claro, gano mucho. Yo quiero, no, pues vamos a poner a 330. A ver, a 330, sí, pero me paso. Podríamos estar haciendo pruebas de ese tipo. Pero para evitar eso, lo que me va a permitir Excel es decirle una celda concreta, por ejemplo esta, y decirle que yo ahí quiero un objetivo de 0 euros. Y entonces le voy a decir, para que se consiga eso, cambia el precio de la bici. Lo vemos mejor con el ejemplo. Me coloco en la celda que yo quiero conseguir este objetivo. En este caso, en la celda G18. Me voy al menú Datos, y en el menú Datos hay un submenú que se llama Análisis y Sí. Aquí lo veréis. Y en el menú, o en el desplegable de Análisis y Sí, hay una opción que se llama Buscar objetivo. Le pincho ahí y me sale esta ventana. Esta ventana tiene 3 parámetros. El primero ya me aparecerá relleno con la celda donde yo estaba, que casualmente es la celda que yo quiero conseguir el objetivo, con lo cual esa no la toco. La segunda, con el valor. Ahí tengo que decirle cuál es el valor que yo quiero conseguir en esta celda. Ahora mismo pone menos 1.109 euros. Y yo ahí no quiero que ponga menos 1.109, yo ahí quiero conseguir un 0. Pues se lo pongo. Podríamos poner cualquiera, ¿eh? El 0 es, obviamente es un ejemplo. Y como último parámetro, le tengo que decir la celda que yo le dejo a Excel que me cambie. Y como hemos dicho que quiero probar con la bicicleta, con el precio de la bici, pues le hago clic en la celda donde está el precio de la bici y queda así. Quiero definir la celda G18 con el valor 0, cambiando la celda C9. Entonces, ahora Excel, cuando yo le diga aceptar, lo que va a intentar es hacer el cálculo para decirme a qué precio tendría que haber puesto la bicicleta para que en la celda donde están las 80 unidades, en lugar de menos 1.109, ponga un 0. Le damos a aceptar. Ahí lo tengo. He conseguido el 0 en este caso no se representa, y vemos que me está diciendo que el precio de la bicicleta tendría que haber sido 325,86 euros. Ni más ni menos. Como ya he encontrado el resultado, ahora me da 2 opciones. Si aceptase, lo que ocurriría sería que la hoja se quedaría tal y como la estamos viendo detrás, es decir, con la solución esta. Si le digo cancelar, volveremos al valor que estaba anteriormente para que si queremos probemos otra solución. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, para que esto funcione se debe de cumplir una regla fundamental, y es, o dos, que en la búsqueda de objetivo la celda que yo le deje como objetivo debe ser una fórmula, obligatoriamente, no puede ser un valor fijo. Y, por supuesto, la celda cambiante no tiene que ser una fórmula. No tiene que ser una fórmula, pero tiene que ser una celda que intervenga en la celda objetivo. No sé si me explico. Si no tuviera ninguna relación la celda del precio de la bici con la celda del beneficio, pues obviamente nunca me encontraría una solución. No habría manera de empezar a hacer cálculos hasta dar la solución. Para ello hay un truquillo muy bueno que está en Excel, que es una herramienta muy, muy chula, que está dentro del menú Fórmulas, que es el rastrear de precedentes. Si yo me coloco en una celda cualquiera y me voy al menú Fórmulas y le digo rastrear precedentes, lo que hace Excel es mostrarme gráficamente qué celdas intervienen en la celda que yo tenía ahora mismo seleccionada. Y como veis, en esta celda interviene el precio de la bici, intervienen los costes fijos, intervienen los costes variables e intervienen las unidades vendidas. ¿Vale? Se va el ratito, pero la volvemos a poner. Y ahí veremos, esa es una manera de saber si la celda que estamos marcando como objetivo es una celda válida y va a funcionar. Existe la otra que es al revés. Existe la de rastrear dependientes. Si yo quiero saber en cuántas celdas interviene esta de aquí, me sitúo en esta celda, le digo rastrear dependientes
Y entonces lo que me hace es mostrarme gráficamente en qué celdas está incluida esa celda, en las fórmulas en que interviene. Como veis, la del precio de la bici interviene en todas las que son del beneficio, pero en ninguna que afecte al cálculo de los costes fijos o los costes variables. ¿Vale? Entonces, si en algún momento no tenemos claro qué celda, dónde influye o de dónde precede ese valor, qué celda estamos usando, podemos utilizar esta herramienta que nos da igual que sea la hoja tan grande como sea, que nos va a dibujar estas flechas siempre que pueda, ¿no? Incluso si se hace referencias a otras hojas, si por ejemplo algún dato de esta fórmula de aquí estuviese en la hoja 3 o en la hoja 2, también me lo mostraría, ¿vale? Sale una flechita indicando a qué hoja va y ya está. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a coger la misma celda, vamos a suponer que ahora mismo quiero la búsqueda de objetivo, pero en lugar de que sea modificando el precio de venta, pues quiero modificar, por ejemplo, el empaquetado. Ahora mismo estoy gastando 29 euros. Pues bueno, volvería a repetir el proceso, me situaría en la celda objetivo, me voy al menú datos, análisis y sí, buscamos objetivo, seguirá siendo la celda objetivo la misma, en este caso la G18, el valor vamos a ponerle otra vez el 0 y donde pone cambiar la celda, elijo la del empaquetado. Queda así, ahora mismo empaquetado está a 29 euros, acepto y me está diciendo que si redujese el precio del empaquetado justo a la mitad, o más o menos la mitad, a 15,14 euros, conseguiría el mismo objetivo sin tener que cambiar el precio de la bicicleta. ¿Vale? Se puede hacer tantas veces como queráis y con todos los valores que quisiéramos. ¿Vale? Hacemos una última. En este caso vamos a decirle que es otra vez 0 y ahora, por ejemplo, vamos a modificar la publicidad. Pues, o la maquinaria, que es un poco más, hay más importe. Pues ahí diría que si bajásemos la maquinaria en lugar de 3.000 euros a 1.891, conseguiríamos el mismo objetivo. ¿De acuerdo? Hay una herramienta más potente para hacer esto, que veremos otro día, que se llama Solver, que ahí te deja jugar con muchas más variables. Ahí ya las posibilidades son mucho más amplias. Pero esta os puede venir muy bien en caso de que algún día tengáis que hacer algún cálculo así rápido y queréis conseguir un objetivo y no sepáis qué valor hay que cambiar o qué posibilidades tenemos, pues con eso os valdrá. Pero acordaros de las condiciones que os decía. La celda objetivo siempre ha de ser una fórmula y la celda cambiante nunca ha de ser una fórmula. Si fuese una fórmula se la cargaría y pondría el valor que le diese la gana. ¿Vale? Y que además la celda objetivo tiene que intervenir la celda cambiante en la fórmula. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, hoy no estamos muchos. Esto debe ser que cada día lo pongo más difícil o que la gente no viene. Bueno, vamos a pasar a otro apartado. He preparado aquí una pequeña tabla con una serie de datos y vamos a aprender a... Aquí también me ha pasado lo mismo, que me han desaparecido las filas. No entiendo por qué. De verdad que esto es una cosa que no me haya pasado en la vida. Pues la verdad, ahora lo veo bien, mira, ahora sale bien. Si bajo y subo parece que se arregla. Bueno, vamos a ver, he preparado aquí un ejercicio. Este es una cosa un poco más rara, pero esto al final, si uno utiliza Excel, al final le va a salir un caso como el que os voy a contar. Bueno, todos los datos que he metido yo aquí son datos que en principio no se deberían utilizar para hacer cálculos, salvo la columna de existencias, ¿vale? Como os dije, como ya sabréis, Excel es una hoja de cálculo, está encaminada a que hagamos cálculo con los datos, pero a veces no necesito hacer cálculos, a veces, o sea, con cifras, a veces necesito trabajar con texto, ¿vale? Entonces vamos a ver en primer lugar cómo se pueden unir celdas sin que se sumen o sin que se haga ningún tipo de operación, lo que se llama concatenar. Para que veamos primero un ejemplo, imaginad que yo aquí tengo un número y aquí tengo... Vaya, este salido ya, he metido antes una cifra. Bueno, pues en este de aquí. Yo aquí tengo un número y aquí tengo otro número y yo aquí a la derecha quiero que salgan los dos números de cada celda uno detrás de otro. ¿De acuerdo? No quiero que me sume 44 más 77. Para ello se utiliza el símbolo el que tenéis en donde el 6, encima de la tecla del 6, que es el símbolo AND, y simplemente utilizando ese símbolo entre dos celdas, lo que os va a hacer va a ser concatenarlas. ¿De acuerdo? No me las está sumando, sino simplemente me las está concatenando. En el momento que concatenamos dos celdas, sean del tipo que sean, si son letras obviamente, pero si son dos números, los convierte automáticamente en texto. Es decir, en esta celda ahora no pone 4.477. Esta celda es un 4, otro 4, un 7 y un 7, pero tomados como texto. Entonces, con visto eso,
vamos a hacer una cosa que es, yo voy a concatenar aquí, en esta celda de aquí o en estas celdas de aquí, lo que tengo aquí a la derecha e izquierda, suponiendo que esto fuese una serie de productos que yo tengo unos datos como su código, una fecha, el fabricante, la estantería, las existencias que tengo y el estado de ese producto, y los quiero concatenar, ¿vale? Quiero que todo esto aparezca como un solo código. Pues la solución, como estamos viendo, sería empezar con el igual, le diríamos que es igual a esta celda, utilizamos el símbolo concatenar. Por cierto, hay una función que se llama concatenar que hace lo mismo, pero yo me lo aprendí así cuando no existía la función concatenar y me resulta más cómoda. Vale, yo ahí tengo la cadena que he generado, ¿vale? Es una cadena donde está todo el código, se empiezan a ver las columnas, donde tengo todo el código que ha generado esas otras columnas y por lo tanto ahora lo puedo arrastrar perfectamente. Y ahí tengo la información. Voy a hacerla esta más pequeña para que lo veamos mejor y así cabe todo. ¿Vale? Eso sería una manera de concatenar. Y esto es muy fácil. Pero ahora vamos a ver lo difícil. Ahora vamos a sacar de esta cadena de texto la información y separarla cada una y que vaya cada cosa con su información. ¿Vale? Aquí vamos a utilizar una cosa, por cierto aquí la fecha, veis que me la he puesto en formato texto, no sé, perdón, numérico, como el otro día os expliqué. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprender varias funciones de texto que nos van a permitir extraer de una cadena de texto una determinada información. La primera es la función izquierda. La función izquierda, como su propio nombre indica, lo que hace es extraer de una cadena de texto X caracteres empezando por la izquierda. Entonces, solamente tiene dos argumentos. El primer argumento es la cadena de texto y el segundo argumento, separado por punto y coma, es el número de caracteres que yo quiero extraer. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, quiero sacar 4, acepto, y lo que me ha extraído de esta cadena de texto son los 4 primeros caracteres. Lo arrastro y ahí veo que me los está extrayendo y que ha cogido eso de ahí, ¿vale? La fórmula la pongo en grande para que la veáis, igual a izquierda, abro paréntesis, celda o cadena de texto, punto y coma, 4, ¿vale? Aquí, por supuesto, en lugar de poner el nombre de la celda, podríamos haber puesto una cadena de texto, pero no tendría mucho sentido. Si ya me la sé extraer de una cadena de texto escribiéndola, no tendría sentido extraer X caracteres. Si existe la función izquierda, os podéis imaginar que existe la función derecha, que hace lo mismo, pero al revés. Y la función derecha lo que hace es extraer de una cadena de caracteres un determinado número de caracteres empezando por la derecha, ¿vale? Por ejemplo, pues le digo que es la misma cadena, punto y coma, le digo que quiero 2, cierro el paréntesis y ahí me devuelve los 2 caracteres últimos empezando por la derecha, ¿vale? Luego veremos que ya sé que aquí no me está devolviendo lo que yo quiero, pero de momento vemos que me está devolviendo 2 caracteres. Y ahora vamos a ver cómo se saca de una cadena de caracteres un grupo de caracteres que estén en medio del texto, ¿vale? Para eso se utiliza la función extrae. La función extrae lo que hace es extraer de una cadena de caracteres un número X de caracteres empezando desde un carácter concreto. Es decir, necesito 3 argumentos. El primero, la cadena de caracteres, este. En segundo lugar, ¿desde qué posición quiero sacar la cadena? Por ejemplo, desde la posición 6. Y como tercer argumento, ¿cuántos caracteres quiero extraer? ¿Vale? ¿Cuántos caracteres? No hasta qué posición. Esto a veces confunde. No es desde el 6 hasta el 8. Si quiero del 6 al 8, tendré que decirle 3. Así que cierro paréntesis y ahí me ha extraído de esta cadena. Si pusiéramos aquí a contar, tenemos a N544, son los 5 primeros, el sexto es el 3, el séptimo es el 8 y el octavo es el 8. Me ha extraído de todos ellos, casualmente en toda la cadena, todos coinciden que son 388. ¿Vale? Entonces, repito, la fórmula es igual a extrae, abrimos paréntesis, cadena de caracteres, punto y coma, carácter de inicio,
punto y coma, número de caracteres. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, se entiende, sí. Genial. Bueno, ya sabéis que si no, en el chat, yo no me entero si hay algo en el chat, pero bueno, no veo nada en el chat. Vale. Pero ¿qué ocurre? Aquí, si os habéis dado cuenta, habrá veces que se os presentarán, en este caso, por ejemplo, que yo he traído aquí, que he compuesto esta cadena, pues el código todo es de 4 caracteres, la fecha es todo igual, ocupa el mismo espacio, el fabricante exactamente lo mismo, la estantería igual, las existencias también, el estado ya no, porque el estado, yo tengo estados que son 2 letras y estados que son 3 letras. ¿Cómo hago yo para extraer en un momento determinado esa información bien estructurada? Vale, pues vamos a hacer una cosa aquí, esta parte de aquí la voy a borrar toda, y aquí normalmente cuando uno compone una cadena como la que yo acabo de componer hace un momento, se suele especificar o se suele poner algún tipo de carácter que separe un dato de otro. Porque si toda la información se concatena sin separar nada, luego es muy difícil sacarlo. ¿Se puede sacar? Sí, pero cuesta bastante más. Entonces, esa concatenación que he hecho hace un momento la vamos a hacer de otra manera. Yo voy a hacer esto, como antes, si pongo el símbolo C5, o sea, la celda C5, pongo el símbolo de interrogante, perdón, interrogante de AND, y ahora voy a utilizar un carácter que separe el código de la fecha. Para separar o para ponerlo dentro de esta cadena que yo estoy componiendo, acordaros que lo que se denomina caracteres siempre se pone entre comillas. Así que lo que voy a componer es celda C5, símbolo, o sea, un guión. Otra vez, ahora la siguiente celda, la D5. Vuelvo a poner el símbolo AND, comillas, guión, comillas. El símbolo AND, esta celda. Otra vez el símbolo AND, comillas, guión, comillas, el símbolo AND en la estantería, lo mismo, comillas, guión, comillas, el símbolo AND, las existencias y por último, comillas, guión, comillas y el estado. Me debió dejar el último, me parece, ¿verdad? Sí, este último. No he metido este. Ahora sí. ¿Vale? La cadena es más o menos la misma que antes, simplemente que yo ahora tengo un símbolo que me va a ayudar a saber dónde tengo que coger cada cosa. Y aunque ahora os parezca más difícil decir, claro, pero es que ahora tengo que saber dónde está el guión, cogerlo, coger un número determinado de caracteres. Si ya sabía que la fecha empezaba en la posición 5, ¿por qué no lo hago como antes diciendo que me extraiga desde la 5 hasta la 12? Pues a ver, pues muy sencillo. Imaginar que la fecha, en lugar de ser el 20 del 2, esta fecha era el 3 del 2, o el 4 del 2. Ahora ya no me vale esa regla. Habrá fechas que os las pondrán con los 2 dígitos, habrá fechas con un solo dígito, habrá alguien que pueda poner el mes con 2 dígitos, aunque sea febrero, habrá gente que pondrá el año con 4 dígitos en lugar de 2. Como eso no lo puedo saber, lo normal es hacer que cuando se ponga un dato y se añada y se concatene a otro, se ponga algún tipo de símbolo. Yo he puesto guiones, podrían haber sido barras, podrían haber sido almohadillas, podría haber sido paréntesis, lo que queráis, menos el asteroide, digo el asterisco. El asterisco no es una buena idea, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el asterisco se utiliza en muchos casos para hacer búsquedas, entonces equivale a cualquier carácter. Y ahora vamos a ver cómo hacemos esto, cómo arreglamos esto. Vamos a ver cómo sacamos de esta cadena, ¿vale? Voy a borrar todo esto de aquí. Aquí veo la cadena completa, ahí tengo toda la información, el código, la fecha, que está en formato numérico, pero eso me da igual, el fabricante, la estantería, las existencias y el estado. Entonces, vamos a empezar por lo fácil. Para sacar el código es muy fácil. Hemos visto antes que con la función izq, izquierda, podría sacarle y decirle que quiero los 4 primeros, ¿vale? Vamos a hacer esta primera así fácil. Y dejo así. Y ya he sacado el código. Vale, los demás, por supuesto, en cuanto los tenga, también saldrán. Y este no lo he borrado. Estos de aquí no los he borrado. Vale. Ahora, ¿cómo os traigo la fecha? Aquí viene la primera cosa que tengo que saber. ¿Qué necesitaríamos para extraer la fecha? Podríamos decir, es a partir del sexto. No me voy a fiar a partir del sexto. ¿Vale? No me fío de eso. Yo lo que quiero saber es dónde está el guión primero y dónde está
el guión segundo. Si yo sé en qué posición está el guión primero y dónde está el guión segundo, lo único que tengo que hacer es extraer lo que hay en medio. ¿Me seguís? Pues nos falta encontrar una fórmula que no habíamos visto hasta ahora, que es la función hallar. La función hallar lo que hace es localizar en una cadena de caracteres un determinado carácter y nos dice su posición. Entonces, escribo igual hallar, abro paréntesis, primer argumento, porque tiene 3, primer argumento, el texto buscado, y yo busco un guión. Como es un texto, lo tengo que poner entre comillas. ¿De acuerdo? Primer argumento. Segundo argumento, la cadena. ¿Cuál es la cadena? Pues en este caso es la celda I5. Perfecto. Y el tercer argumento es la posición a partir de la cual se va a poner a buscar. Si no se la indico, es decir, si yo cierro aquí la función, entiende que es la posición 1. Entonces la primera vez no me hace falta, pues ya está, cierro. Y me está diciendo que el guión está en la posición 5. Si ahora me doy cuenta, vamos a volver aquí a las fechas, o vamos a cambiar este código, voy a exagerar este código y en lugar de ser el AN54 voy a ponerle más números y voy a ver qué me está devolviendo aquí, dónde está el guión. ¿Veis cómo aquí me ha devuelto que el código ahora, la posición donde está el guión es la posición 10? Porque ahora ya no he metido en este código, he metido más números, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a dejarlo como estaba. Porque ahora de momento ya he averiguado en qué posición, voy a apuntarlo aquí, está el primer guión. Ahora, ¿qué necesito saber? La posición del segundo guión. Así que lo apuntamos aquí. Vamos a ponerle bien la tilde. Ahí. Y voy a averiguar el segundo guión. En realidad no lleva tilde, guión ya, pero bueno. ¿El qué, perdón? Que guión ya no lleva tilde en realidad. Ah, no. Joder, No. cambian las reglas. Pues gracias por el aporte. Lo que hago es utilizar otra vez la función hallar. Vuelvo a decirle que lo que quiero buscar es el guión. Punto y coma. Le digo que lo quiero buscar dentro de esta cadena. Si ahora cerras así la función, ¿qué ocurriría? Me volvería a devolver el número 5. Porque le estoy diciendo... ¿dónde vas? Le estoy diciendo que me busque un guión en una cadena y como no le digo desde qué posición tiene que empezar, entiende que tiene que empezar en la primera. Así que esta vez sí que voy a utilizar el tercer argumento. El tercer argumento es decirle desde qué posición quiero que me localice el guión. Y claro, si le digo esto, va a pasar lo mismo, me va a decir que es la 5, porque si le estoy diciendo, búscame el primer guión a partir de la posición 5, dice, pues en la 5. Pues no, ¿qué tendré que decirle? Que será K5 más 1. Y ahí me está diciendo que el segundo guión, en este caso es en la posición 11, vamos a ver si es verdad. A ver qué tenemos aquí, perdón. Ahí está la fecha, ahí está la cifra, y ahí veo que el primer guión está en la posición 5 y el segundo en la 11. Si vuelvo a hacer esto, vuelvo a meterme en el primer código, lo voy a hacer mucho más largo, algo así, vamos a ver cómo la función, ahora me está diciendo que el primer guión está en la 14 y el segundo está en la 20. ¿Vale? Vale, por lo tanto, ya tengo la posición del primer guión y del segundo guión, así que ya puedo extraer el dato que me faltaba aquí, que era la fecha. ¿Con qué función lo vamos a hacer? Pues con la función extrae. ¿Qué hemos dicho que eran la función extrae? La función extrae era decir, los argumentos eran la cadena, posición inicial, ¿desde qué posición tengo yo que empezar a extraer la cifra esa que representa la fecha? Pues será la del primer guión más 1. ¿Vale? Porque si pusiera la del primer guión, me empezaría a contar a partir del 5. Y ahora viene la segunda parte. ¿Cuántos caracteres quiero que me extraiga? Pues aquí tengo que decirle que serán los que haya desde el segundo guión menos los del primer guión menos 1. Y vamos a ver si es verdad.
Ahí está la fecha, el número que representa la fecha. Os dejo la fórmula. La función extrae de la cadena que está en la celda I5 desde la posición K5 más 1, que es donde está el primer guión. No le digo la K5 porque si no me cogería el guión y yo no quiero que coja el guión. Por eso le digo que se traslade una posición más a la derecha. Y acordaros que el tercer argumento de la función extrae es número de caracteres que yo te quiero. En este caso, como sé que el segundo guión está en la posición 11 y el primero está en la 5, hago una diferencia, pero para que no me coja el último guión, le resto otra vez 1. Si esto no le pusiera el -1, vamos a ver lo que hace. ¿Veis? Me cogería el segundo guión y yo no quiero ese segundo guión. Así que lo que hago es quitárselo de esta manera y ya me vale. Si ahora este código vuelvo a modificarlo, imaginaros que este código aquí arriba es un código larguísimo, ¿vale? Y me vengo a ver lo que ha pasado. Observaré que aunque el primer guión está en la 17 y el segundo guión en la 23, la fecha me la ha extraído bien, o el código de la fecha me lo ha extraído bien, porque siempre busca el primer guión, siempre busca el segundo guión, y a partir de ahí extrae ese dato. Ya sé que estáis pensando, esto no lo voy a usar en mi vida. Pues ojalá. Pero el día que lo tengáis que usar, y es algo que a veces sale más veces de lo que uno piensa, os vais a acordar de esto. Pero, y una pregunta, no entiendo por qué has extraído el 43.865. O sea, ¿por qué Sí, después del aquí, segundo guión sale eso? a ver, vale, es que cuando yo he hecho esto, como me está dando problemas, me he fijado cuando ya habéis entrado a la videoconferencia y no lo he arreglado. Esto en realidad, lo que hace Excel con las fechas es convertirlas en números. ¿Esto no lo sabíais, lo de las fechas? Es que no Dale, no, yo no lo sabía. No, yo no lo sabía. Vale, pues no, lo explico, es muy rápido. Esto, en cualquier celda que tú pongas una fecha, por ejemplo, la fecha de hoy, ¿vale? Si tú pones igual a hoy, bueno, pues hoy no porque ya es una función. Vamos a poner el día 29 del 3 de 2020. Esto que estamos viendo aquí es, sí, lo ves en formato fecha, pero aquí en realidad no pone una fecha, ¿vale? Excel juega con las fechas, pero en realidad son números, ¿vale? La historia es un poco rara, pero más o menos esto se determinó el día que se empezó a trabajar con fechas en la informática. Se tomó como referencia que el día 1 de enero del año 1900 se consideró el día 1 y a partir de ahí a cada día se le ha ido asignando un número correlativamente hasta llegar a hoy, que es el 43.000 y pico. No me digas cuál, pero ahora lo vamos a ver. Madre, Entonces, vale. lo único que hace Excel es que cuando tú pones una fecha, adapta el formato de fecha, pone día, mes, año nosotros, pero otros países ponen al revés. Pero en realidad ahí, si tú vas al formato de celdas y aquí donde pone el número le dices que te lo ponga en general, ¿ves? Te devuelve el 43.919, que es un número correlativo los días que han pasado desde el 1 de enero de 1900. Curiosidad. Vale. ¿Vale? Sí, Esto no también sabía. sirve, creo que, no sé si lo conté en esta clase o en la otra, para hacer operaciones. Es decir, yo puedo decirle que esta celda es igual a esta celda más 100 y me va a decir cuándo han pasado 100 días desde este día. También lo podéis utilizar para vuestras fechas. ¿Saber cuántos días llevo vividos? Pues muy fácil. Ponéis aquí el día de hoy. Aquí ponéis vuestra fecha de nacimiento. Voy a poner que yo nací en el año 1980, como os podéis imaginar. Y entonces aquí hago una simple diferencia y le digo esto es igual a esto menos esto. Y me dice que han pasado 14.665 días. Pero ¿y Sí, cómo pasas del número a la fecha? de la misma manera que de la fecha al número. Es decir, si yo ahora cojo esta fecha, esta es lo que me ha devuelto. ¿Vale? Estos son los días que han pasado desde el 28 de enero del 80 hasta el 23 de marzo del 2020. Si yo ahora a esta celda le digo formato de celdas y la pongo en fecha, me va a decir cuántos días, años y meses han pasado. Significaría que han pasado 40 años, 2 meses y 24 días. Ah, vale. O sea, cualquier Vale. cifra, en esta, por ejemplo, lo que pasa es que ahora, al ponerla aquí, lo voy a poner, pero lo que va a pasar es que si yo pongo esto, no va a pasar nada, va a funcionar. Si esto lo convierto a fecha, me va a decir, ¿ves? Me da a elegir qué formato quieres, pues voy a coger el estándar, ¿vale? Vale, por hacerme la puñeta, ¿no me la ha cogido? Ah, porque es texto, calla, que es texto. Acordaos que lo hemos convertido en texto. Vale, voy a ponerlo aquí arriba, que da igual. 43.865, ahora sí.
Si le digo formato de celdas y le digo que lo quiero en formato fecha, así, ¿ves? 4 de febrero de 2020. Vale. Esa es la idea, ¿vale? Ya os veo luego calculando el día de cuántos días lleváis vividos desde que habéis nacido, esas cosas. Bueno, vamos a hacer un caso más, ¿vale? Ahora imaginemos que lo que quiero sacar es el siguiente dato, que lo que venía después eran el fabricante, ¿vale? Tengo el segundo guión. Me falta saber dónde está el tercer guión para extraer lo que está entre medio. Entonces voy a buscar aquí tercer guión, lo vamos a escribir ya bien, así, sin tilde. Y entonces le digo, esto es igual a hallar, abro paréntesis, ¿qué busco? El guión, punto y coma. ¿De qué cadena? De esta de aquí. ¿Desde qué posición quiero empezar a contar? Pues desde donde esté el segundo, más 1. Y ahí veo que el tercer guión es la posición 13, ¿vale? Si lo mismo de antes, y luego hacemos la prueba para que veáis que esto no engaña. Y ahora si quiero sacar aquí, esto era la fecha, y aquí sería sacar el fabricante. Para sacarlo bien con la función extrae, le diríamos que esto es igual a extrae, abro paréntesis, de la cadena de caracteres, es decir, de esta, punto y coma. ¿Desde qué posición? Pues desde la posición donde está el segundo guión más 1, punto y coma, hasta la posición, yo lo pongo con paréntesis para no liarme, de esto menos esto menos 1. Y ahí lo tengo. Si el fabricante, vamos a volver aquí, supongamos que el fabricante este es un fabricante con un nombre muy largo, a mí me va a dar igual. Si lo he hecho bien, aquí me lo he tenido que extraer bien. Entonces, esta fórmula ya no solamente me sirve para cuando tenga un carácter, sino cuando tenga 2, X. Y es más seguro que utilicéis el extrae y el hallar para localizar las posiciones de los símbolos que separen los datos, que confiaros a que siempre va a estar de la posición 5 a la 8, de la 9 a la 14, de la 15 a la 16. Eso es muy arriesgado porque te pueden cambiar los datos. De esta manera nunca os podéis equivocar, ¿vale? Como esto es una cosa que suele pasar o que se suele hacer mucho cuando se trabajan con datos, acordaros que no es una base de datos, pero bueno, la gente lo utilizamos para muchas cosas. Entonces hay veces que para trabajar mejor se extraen de bases de datos, se extraen datos, información de las tablas, para luego analizarlas con Excel. Entonces, en ese proceso de exportación hay un momento en el cual se pregunta qué símbolo quieres que separe los campos, ¿vale? ¿Qué símbolo quieres que separe la fecha del fabricante? ¿Qué símbolo quieres que separe el fabricante de las unidades? ¿Qué símbolo? Así todo el rato. Entonces, esa información luego hay que compartirla con la persona que se le vaya a dar esta cadena para poderla sacar, ¿vale? Bueno, podríamos seguir, pero bueno, como nos quedan solamente 5 minutitos, os quería comentar una cosa más, que esto me parece bastante chulo, y vamos a verlo, ¿vale? Mirad, voy a volver a la hoja de antes, a la que he usado hace un momento, y si os acordáis aquí, en todo lo que está en amarillo es donde hemos hecho cálculos. Entonces, claro, puede llegar un momento en el cual alguna vez hagáis una hoja de cálculo, se la tengáis que pasar a otra persona para que la maneje o para que introduzca información. Y claro, si ahora podría venir cualquiera a seleccionar todo, darle a la tecla suprimir y se queda, borra todo, desaparece, ¿vale? Y otra cosa es que luego lo deshagamos. Bueno, a lo que voy. Vamos a ver cómo se puede proteger celdas en Excel para que nadie las toque, ¿vale? Para que nadie borre las fórmulas. En Excel esto es un proceso distinto a lo habitual. Es decir, pensaríamos que lo normal sería decir, voy a proteger estas celdas para que nadie las toque. No, en Excel hay que pensar al revés. Hay que decir, ¿qué celdas quiero dejar libres para bloquear el resto de celdas? Voy a hacerlo con esta sola celda. Imaginemos que yo esta hoja de cálculo se la quiero pasar a alguien y solamente le voy a dar permiso para modificar el precio de venta. La única celda que yo le voy a dejar permiso va a ser modificar la celda C9. El resto no lo va a poder tocar. Pues me sitúo en la celda que voy a dejar libre y pincho con el botón derecho, me voy a formato de celdas y aquí en formato de celdas hay una opción que se llama protección. Por defecto veis que pone bloqueado, está marcado el bloqueado.
Esto significa que si yo ahora le diese protección a esta hoja, esta celda también estaría bloqueada. Y esto es precisamente lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es que precisamente esta celda esté libre. Así que se la quito. Y aparentemente no ha pasado nada. Pero si ahora me voy al menú revisar, aquí tengo una opción donde pone proteger hoja. ¿De acuerdo? Le voy a pinchar y me pide si quiero una contraseña. Os recomiendo que se las pongáis, pero que os acordéis, porque si no os acordáis, esto luego es imposible de sacar. Entonces, meto la contraseña, la introduzco 2 veces, le digo aceptar, y ahora voy a cambiar el precio de la bici. Perfecto, lo cambio y aquí no pasa. ¿Quiero modificar algo de aquí? Aviso de que la celda no se puede modificar. ¿Quiero borrar algo? Aviso de que la celda no se puede modificar. No puedo hacer ningún cambio en ninguna celda, salvo en la única que yo he dejado desbloqueada. Solamente en esa, ¿vale? Por eso se suele hacer así, es decir, daros cuenta que en Excel hay 1 millón y pico de filas, no sé cuántos miles de columnas. Claro, si fuésemos a proteger tendríamos que proteger todas las celdas y son millones. Entonces, por eso está pensado al revés. Se selecciona la celda que yo quiero desbloquear y una vez que he seleccionado esa celda y la he desbloqueado, protejo todo el conjunto de la hoja. Para desprotegerla, obviamente, donde antes ponía proteger, ahora pone desproteger, pincho, me va a pedir la contraseña, lógico, acepto, y ahora ya sí que puedo volver a cambiar aquí las cifras, ahora ya sí que me va a dejar. ¿De acuerdo? No sé, me parece que es una herramienta interesante que la tengáis en cuenta por si alguna vez, pues no sé, tenéis miedo de que vais a compartir con alguien la hoja de cálculo y por error o por queriendo se puede cargar las fórmulas, pues la mejor manera es protegerlas así, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Ninguna? ¿Qué versión tienes de Excel? ¿Perdona? ¿Qué versión tienes de Excel? Creo que es la 2010, pero te lo digo ahora mismo. Es que Ah, no. vale. Es que es distinta a la... Sí, bueno, aparte que es la de Macintosh, ¿eh? Ah, vale. Eso también cambia un poco, espera, te lo digo. Pero vamos, todo lo que estamos viendo, esta es es que aquí lleva otra historia, pero... Bueno, da igual si no es, por curiosidad. Sí, los menús puede que os cambie alguna cosa, pero me parece que de lo que os he contado hasta ahora, todo es igual o casi igual. Lo único, el menú este de proteger hoja es totalmente distinto. Este sí que es... Sí, eso sí que era distinto. Es por eso. totalmente diferente. Aquí, por cierto, no lo he comentado, aquí dais permisos para que dejáis, cuando protegéis la hoja, para que dejéis acceso a los usuarios, ¿vale? Hay muchas cositas. Lo normal es dejar solamente marcadas las 2 primeras para que se puedan seleccionar, pero lo demás no. Y así no se puede ni cambiar formatos ni nada. Bueno, estaba hablando y no estaba compartiendo hoja, perdón. No me he dado cuenta. Ahora lo veo. Estaba con esta hoja. Yo sí que me he ido. Decía que este menú que tenéis aquí, que aparece en estas opciones de que si le dejáis al usuario que seleccione las celdas, que aplique formatos, o sea, tenéis varias opciones para que independientemente de que la celda esté bloqueada y no se pueda modificar el contenido, pues a lo mejor sí que le dejéis cambiar el color, el formato, las fuentes, el tamaño, ese tipo de cosas. ¿Vale? Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí, que queda menos de 1 minuto. Os digo la siguiente sesión cuándo será, esta semana, pero no lo sé bien qué día, ¿de acuerdo? Y si alguien quiere practicar ejercicios, que los practique. Cuanto más practiquéis, más dudas os saldrán y así iremos viendo. Y también si queréis que toque alguna función en concreto, alguna cosa, yo tengo un guión de cosas que considero que son interesantes. La semana que viene, o sea, en la siguiente sesión, quiero hablaros un poco de gráficos en profundidad, quiero ver funciones financieras, tengo alguna cosa, el solver, por supuesto, hablo de lo que tengo apuntado, que será para varios días. Pero eso sí, alguien quiere, oye, pues me gustaría ver tal función que a lo mejor yo considero que ya la conocéis y estaría bien repasarla. Me decís, ¿vale? Pues muchas Vale. gracias a todos. Nos Vale, vemos. bueno, gracias. Hasta luego. Chao.